Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Araceli Ortiz y soy estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. A continuación les presento el video El papel de Estados Unidos durante la Guerra Fría y las transformaciones más significativas a nivel mundial. La Guerra Fría fue un conflicto ideológico, político y militar que sostuvieron Estados Unidos y la Unión Soviética, quienes pretendían extender territorialmente su forma de gobierno. ¿Cuáles fueron las diferencias económicas y políticas más significativas entre Estados Unidos y la URSS? Un punto de partida de la Guerra Fría económica fue la doctrina Truman, que fue anunciada por el presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, en marzo de 1947. Esta doctrina establecía que los Estados Unidos proporcionarían ayuda económica y militar a países que resistieron a la expansión del comunismo. Después de la Segunda Guerra Mundial se generó lo que se denomina la Guerra Fría, esto es a partir de 1945 hasta 1991, año de la caída de la Unión Soviética y fin de la Guerra Fría. Se constituye un nuevo orden mundial, donde se plantean distintas opciones a la hora de construir el modelo que rija la economía de la posguerra, con el objetivo de recuperar el bienestar y el progreso. Es en este escenario que aparece en el keynesianismo, que tendría mayor auge en los primeros años de la posguerra. Por otro lado, tenemos el marxismo-leninismo, o economía planificada, presente en la Unión Soviética en 1917 hasta 1991, el cual se extendería a otras naciones. El neoliberalismo es un regreso a los postulados principales del capitalismo que se pondría en auge en los años 80. Los economistas entonces se involucraron también por demostrar cuál modelo era el que serviría mejor para el avance económico de sus naciones, así como la prosperidad de estas. El keynesianismo surge después de la pérdida de prestigio del modelo capitalista liberal, donde se basa en un sistema más justo e igualitario. John Maynard Keynes se le considera al padre de la macroeconomía moderna, además de tener un papel fundamental en las resoluciones que se alcanzaron dentro de lo que se conoce como Bretton Woods, que configuró el orden monetario y economía mundial. El marxismo-leninismo es un cisma que se produjo entre las autoridades soviéticas. Por una parte, la ortodoxa partidaria apostaba por continuar con las políticas estalinistas y por otro lado, una generación de nuevos políticos que consideraban el estalinismo como el principal motivo del estancamiento del país. El presidente Nikita Khrushchev se hizo con el poder y emprendió una serie de reformas en pos de desestalinizar la URSS. Las reformas que se iniciaron consistían en liberalizar el comercio de cara a aumentar las exportaciones, incrementar el PIB y crear un clima favorito para las inversiones. Para ello, se flexibilizó la planificación de la producción, disminuyendo la obligatoriedad de las entregas del Estado y posibilitando la venta de la producción agrícola en un mercado libre. Además, bajaron los impuestos y se facilitó la concesión de créditos oficiales. Pero a pesar de todas estas reformas, la maquinaria y el capital necesario para poder lograr una producción eficiente no fueron suficientes ante los altísimos costes de la carrera armamentística y militar para competir con Estados Unidos. A la llegada de Leonid Brezhnev se dieron reversa a todas estas políticas para centrar su gobierno en la política exterior. El altísimo coste que estaba suponiendo el hecho de competir con Occidente estaba provocando serios problemas en su economía, aunado a la precariedad de las condiciones laborales, en especial los salarios y el número de horas trabajadas. Además, sus estructuras productivas eran obsoletas. Todo esto llevó a la Unión Soviética a su clímax en la década de 1980. Es en la mitad de esta década cuando asciende al poder Mikhail Gorbachev, quien emprende una serie de reformas que acabarían con la disolución de la Unión Soviética y al comunismo como modelo social y económico. Una de estas reformas fue el Glasnost y también la perestroika.
A pesar de la popularidad con Occidente en el interior de la URSS, había descontento, huelgas, campesinos insatisfechos, etc. Todo esto se sumó a las crisis políticas en los países satélite, se producían revueltas anticomunistas y la caída del muro de Berlín llevó a la implosión de la URSS. El capitalismo del mundo occidental liderado por Estados Unidos había vencido y a partir de entonces fue el libre mercado el que gobernó la economía mundial. ¿Cuáles fueron algunas de las transformaciones sociales y culturales que se vivieron durante dicho periodo? La Guerra Fría fue una competencia entre civilizaciones que incorporó muchas dimensiones. En definitiva, fue un conflicto en el que ambas ideologías querían demostrar la superioridad de sus formas de vida, por lo que es ahí donde entra en juego el tema cultural. Hubo artistas plásticos, músicos, científicos, escritores, jugadores de ajedrez, que se convirtieron bajo ciertas circunstancias en símbolos de su manera de vivir, tratando de demostrar con su obra la superioridad del comunismo o de la economía liberal. En esta guerra cultural, Estados Unidos aprovechó el enfrentamiento ideológico en Europa para levantar un enorme aparato de propaganda informativa y cultural en el exterior. Por un lado tenemos al Movimiento por la Paz, una iniciativa patrocinada por Moscú que surgió en 1949 como una organización que reunía a eminentes científicos e intelectuales comprometidos con la denuncia de la amenaza bélica procedente de las potencias imperialistas. La respuesta occidental a esa ofensiva de la propaganda soviética fue el Congreso para la Libertad de la Cultura, con el apoyo del gobierno norteamericano y la financiación de la Fundación Ford. Las campañas de propaganda cultural a gran escala tuvieron un alcance masivo y un objetivo similar: dotar de prestigio a su causa y acumular lo que los politólogos llaman el soft power. También ayudó el tradicional mesianismo norteamericano, que encontró una oportunidad excepcional en esos años para llevar a cabo una ofensiva a gran escala destinada a inculcar los valores estadounidenses en Europa occidental, que se encontraba empobrecida y dependiente. La maquinaria de la persuasión no solo se utilizó para desprestigiar y denunciar la amenaza del comunismo internacional. Finalmente, ¿cuál de los eventos sucedidos durante la Guerra Fría se considera que tuvo un impacto importante en materia de política exterior para América Latina? Pues bien, las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la URSS eran de desconfianza mutua y avance por parte del contrincante, por lo que las acciones desarrolladas para evitar el expansionismo de la ideología del contrincante estaban sustentadas en el realismo político, el cual considera que el Estado siempre aumentará su poder valiéndose de estrategias y acciones que no necesariamente son éticas o morales. Para la Realpolitik, la ética se debe adaptar a las circunstancias contextuales y debe trabajar en la expansión del Estado al menor costo posible. Por lo que Estados Unidos estableció durante la Guerra Fría la doctrina de seguridad nacional, que es una doctrina militar no oficial de la política exterior de los Estados Unidos. La doctrina de la seguridad nacional fue reiterativa en afirmar que el mundo contemporáneo estaba dividido en dos fracciones: el occidente cristiano y el oriente comunista. En este contexto, los países latinoamericanos eran objeto de subversión interna en la medida que formaban parte del bloque político occidental. Esta subversión provenía entonces del enemigo común, el comunismo, por lo que la seguridad nacional y la sociedad misma estaban en peligro. Un ser humano mortal no era capaz de enfrentar a semejante conspiración que le quería arrebatar su identidad nacional. Así, era deber de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos el derrotar a ese enemigo en defensa de los valores y preservando su seguridad. Uno de los instrumentos del que Estados Unidos se ha valido para poner en práctica la DCN en América Latina tienen que ver con tratados, misiones especiales, cursos en escuelas especializadas. Uno de estos mecanismos es la creación de la Escuela Militar de las Américas, ubicada en la zona del Canal de Panamá.
En septiembre de 1975 se habían graduado 33.147 alumnos de la USARS. Muchos de ellos ocuparon cargos de gobierno, ministros, comandantes, generales o directores de los departamentos de inteligencia de sus respectivos países. Los golpes de Estado en Perú, Bolivia, Panamá y Chile fueron llevados a cabo por los más aplicados oficiales que habían asistido a estos cursos. Todas estas instituciones produjeron una militarización en la que la política latinoamericana y dependencia militar era de Estados Unidos. A cada golpe de Estado y consecuente dictadura se le dieron nombres simbólicos de acuerdo a su importancia. Por ejemplo, Operación Mandrake en Bolivia, Plan Camelot en Chile, Halcones en México, Patria y Libertad en Chile, etc. Por lo anterior, considero que el tema de la incursión de los Estados Unidos en Latinoamérica tuvo un impacto importante en su economía, que aún el día de hoy se resienten tanto en su política como en la manera de gobernar, y peor aún se desataron muchos problemas muy graves como la incursión de grupos armados, migración masiva, pobreza, corrupción, etc. Ya que muchos de los países de Latinoamérica tienen una fuerte dependencia hacia Estados Unidos y sobre todo hacia el dólar. En conclusión, la Guerra Fría fue un evento que moldeó el mundo tal y como lo conocemos al día de hoy, y con la victoria del modelo capitalista se abrieron los mercados internacionales, pero también se agudizaron temas como desigualdades, pobreza, brechas económicas, etc. Sería todo por mi parte, hasta luego.